cuáles son las toxinas que pueden producir la bacteria, cuáles pueden ser los genes de resistencia de esas bacterias contra los antibióticos. Bien, cuando uno habla de material genético bacteriano, ustedes saben que como son procariotes, no tienen núcleo, es decir, no hay una membrana que rodee el material genético y que lo separe del citoplasma, digámoslo así, ¿cierto?, de la célula bacteriana. Pero el lugar donde se encuentra normalmente el cromosoma se llama nucleoide. ¿Qué es el nucleoide? Es el lugar en el interior de la bacteria donde se encuentra el cromosoma bacteriano. Lo que ustedes ven en la fotografía del lado izquierdo es el cromosoma, la bacteria, que es un bacilo, la pueden observar, y todo ese ovillo de hilo amarillo que ven grandísimo alrededor es el cromosoma bacteriano. O sea que el cromosoma puede ser grande, sí, ahorita vamos a mirar de qué tamaño puede llegar a ser el cromosoma bacteriano. Pero el cromosoma no es el único material genético de ADN que contiene una bacteria. Hay material extra cromosómico, o sea, adicional al cromosoma, separado del cromosoma, que es más pequeñito pero que contiene ADN. Ese material genético extra se llama plásmido. Entonces, cuando usted tiene una bacteria, en los libros usted va a encontrar que las bacterias pueden tener su propio cromosoma, que es grande, y una porción extra de ADN que es más pequeñita, y esa porción extra adicional se llama plásmido. ¿Cuántos cromosomas tienen las bacterias? Generalmente todas tienen un cromosoma. ¿Hay bacterias de 2 cromosomas o de 3? Sí, pero son bacterias ambientales, no clínicas. Todas las bacterias del área clínica, es decir, las que nos enferman, tienen un solo cromosoma. Y casi siempre ese cromosoma es circular cerrado. A diferencia de nosotros, que tenemos cromosomas lineales. O sea, que usted separa las cromátides hermanas y usted obtiene un cromosoma lineal. El de las bacterias es cromosoma circular cerrado. ¿Hay excepciones? Sí, hay algunas bacterias que tienen cromosomas lineales. ¿Cuáles? Bacterias del género Streptomyces. Las bacterias del género Streptomyces tienen cromosomas lineales. Creo que eso lo explico en el video. Si ustedes vieron el video, lo explico allí en el video que les pedí por la semana anterior que vieron. Bien, diferencias entonces entre un cromosoma y un plásmido. Los cromosomas son más grandes. Un cromosoma puede tener entre 450.000 pares de bases hasta más de 8 millones de pares de bases. Profe, ¿y qué son pares de bases? Muy sencillo. Usted sabe que el ADN, ustedes saben ya que el ADN es una doble hélice y las dos hebras vienen unidas por las bases nitrogenadas, por complementariedad. Entonces la adenina siempre va con la timina formando 2 puentes de hidrógeno y la guanina siempre va con la citosina formando 3 puentes de hidrógeno. Este proceso se llama complementariedad. Que la adenina siempre vaya con la timina y viceversa, y la guanina con la citosina. Entonces, ¿qué significa que tengamos 450.000? Lo que vemos aquí es un par de bases, un BP. Si juntamos este otro serían 2 BPs. Ahora imagínense 450.000 pares de bases de ahí para abajo, o más de 8 millones. ¿Sí? Par de bases significa entonces que estamos hablando de la complementariedad entre las 2 hebras o las 2 cadenas del ADN cromosómico bacteriano y de cualquier ADN. Si no me entendió de esta manera, entonces imagínense que no son, imagínense las 2 hebras. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una secuencia de A, T, G, C, C, G, G, A, T, T. Usted se da cuenta que aquí el complemento es que T,
A, C, G, G, C, C, T, A, A. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿No? Listo. Cuenten los pares de bases. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es una cadena de 10 vectores, o sea, 10 pares de bases. Entonces imagínense esto. Compárelo con el plásmido. El plásmido puede tener entre 1500 y 150.000 pares de bases. Es muy pequeñito en comparación con ¿quién? Con el cromosoma. Es muy pequeñito. Entonces ahí ven una diferencia. Bien. La primera es una diferencia. ¿Será que rayos? Rayamos. Eso es una diferencia. Lo que sigue es una similitud. Los cromosomas tienen genes que controlan su replicación, ¿sí? Y los plásmidos también. ¿Qué significa que controlen la replicación? Pues que hagan una copia exacta de sí mismos. Profe, ¿para qué hace una copia exacta? Pues porque la bacteria, si se va a dividir, le va a regalar ese cromosoma o ese plásmido, se lo va a regalar ¿a quién? A la bacteria hija. Usted no regala el CD original, pues cuando existían los CDs. ¿Usted qué regalaba? Una copia. Lo mismo pasa aquí. Otra diferencia. Los cromosomas tienen genes metabólicos de la bacteria. Como es más grande, aquí sí caben todos los genes de la glucólisis, del ciclo de Krebs, de la cadena respiratoria y de todas las demás vías metabólicas que puede llegar a tener la bacteria. Profe, lo mismo que vimos en bioquímica lo tienen las bacterias. Sí, la misma. Por eso yo les decía, cuando veíamos la glucólisis, yo les decía, esta es una ruta universalmente, era la última característica, le daba como 5 características de la glucólisis. Y la última decía, es una ruta universalmente distribuida en todos los reinos vivos de la Tierra. O sea que desde las bacterias hasta los seres humanos hacemos glucólisis. Desde las bacterias hasta los seres humanos hacemos ciclo de Krebs. Desde las bacterias hasta los seres humanos hacemos cadena respiratoria y sintetizamos ATP. Pero si usted quiere seguir pensando que es producto del soplo divino, lo puede seguir pensando. Eso es una prueba fehaciente de que somos producto de un proceso evolutivo que es netamente biológico. Bien, transposones. Aquí hay una igualdad. ¿Qué es un transposón? Los transposones se conocen como TN. Son genes saltarines. Fueron descubiertos por allá en la década de los 60 por una doctora llamada Bárbara McClintock. Creo que se escribe así, cuando ustedes buscan ahí en internet, la verdad no recuerdo cómo es que se copia el apellido de ella. Igual a ella le dieron el premio Nobel, al principio no le creían, como era en una época donde obviamente el patriarcado era bien jodido y no les creían como mucho a las mujeres, pues a ella no le creyeron. Dijeron que era esa huevonada, que si estaba pendejeando, que era la joda. Y ella muy seria encontró los transposones primero en maíz. De hecho el maíz tiene muchos colores. Ya hemos ido perdiendo obviamente las variedades de maíz que hay. Pero hay maíz morado, amarillo, blanco, de un color más oscuro tirando como a negro. Y por eso en Perú todavía existe la chicha morada. Del maíz hacen la chicha, que es una bebida fermentada. Y en Perú todavía utilizan maíz morado y hacen chicha morada. Ese color del maíz es debido a ¿qué? A los transposones, a los genes saltarines descubiertos por Bárbara McClintock. ¿Qué hace un gen saltarín? Supongamos que aquí está el cromosoma y que aquí al ladito tenemos el plásmido, que es más pequeñito. Entonces resulta y sucede que aquí en el
cromosoma hay un transposón. ¿Qué hace el transposón? Hace una copia de sí mismo y busca otro lugar dentro de la secuencia de ADN del cromosoma y se inserta. Entonces, ¿con cuántas copias quedó el transposón? Tenemos una que es la original y dos que es la copia. ¿La copia puede volver a hacer lo mismo? Claro, puede hacer una copia de sí mismo, se va para otro lado y se inserta. ¿Con cuántas copias quedó el cromosoma? Con 3. Profe, ¿y esta tercera puede hacer una copia y saltar al plásmido? Sí. O si aquí hay una copia plasmídica, puede hacer una copia y saltar al cromosoma. Sí. Los transposones pueden saltar del genoma bacteriano al plásmido bacteriano y viceversa. Son genes saltarines. Ahora imagínense lo siguiente, esa es la parte pues como bacana del asunto. La parte interesante es, imagínense que este transposón tiene un gen de resistencia a antibióticos. ¿Con cuántas copias de ese gen de resistencia quedaría la bacteria? 3 del cromosoma y 4 con la del plasmido. Y supongamos que este tiene un gen de resistencia a otro antibiótico totalmente distinto. ¿Con cuántas copias queda la bacteria? Con una cromosómica y la segunda sería la del plasmido. Los transposones tienen esa capacidad de que como son genes saltarines, pueden también llevar genes, no es que sean, no, pueden llevar, transportar genes de resistencia a antibióticos. Eso es malo, eso es muy malo. No es lo ideal. Bien, otra diferencia, las islas de patogenicidad. Como el cromosoma es más grande, pues obviamente el cromosoma puede llegar a tener, en una región cromosómica puede tener organizaditos todos los genes que causan enfermedad o que pueden llegar a causar daño o muerte en el organismo hospedero. Cuando usted encuentra dentro del cromosoma estos genes bien organizaditos, a eso se le denomina isla cromosómica o islas de patogenicidad. Como el plásmido es mucho más pequeño, no tiene espacio para tener islas cromosómicas ni islas de patogenicidad. Lo máximo que puede llegar a tener son genes de virulencia, exotoxinas. Pero eso lo vemos ahorita. Bien, ¿el cromosoma puede tener genes de resistencia a antibióticos? Sí. ¿Y el plásmido? También. O sea que esto es similar. Y aquí hay una diferencia. El cromosoma codifica endotoxinas, los plásmidos codifican exotoxinas. Recuerde que la diferencia entre endo y exotoxinas también la encuentran en el aula virtual. ¿Cierto? Ahí está el documento en español donde están las diferencias de endo y exotoxinas. Así que usted puede ver aquí algunas diferencias y algunas similitudes entre el cromosoma y el plásmido. Recuerde siempre que el cromosoma es muchísimo más grande. Corremos esto antes de que se pegue y quede yo embalado aquí con esto. ¿Cómo se ve un plásmido? Se ve de esta manera. Ese es el mapa de un plásmido. Se llama R100. ¿De qué tamaño es ese plásmido? Tiene 94.281 pares de bases. ¿Qué tiene? Tiene 3 transposones. Miren, un transposón grande que va de acá hasta acá. Se llama TN21. TN transposón. Tiene un transposón muy pequeñito, este que va de acá a acá. Se llama TN9. Y tiene un transposón de mediano tamaño, que es este, que es TN10. ¿Qué tiene TN21? Tiene genes de resistencia a mercurio, o sea que esta bacteria es capaz seguramente de estar en la mina y soportar el mercurio de la mina. Lo extraen oro pues.
Tiene genes de sulfas, o sea que tiene genes de resistencia a las sulfonamidas. El que está en color como naranja es un gen de resistencia al amonio cuaternario, o sea, un desinfectante. El que está en color azul es un gen de resistencia a aminoglicósidos, otro grupo de antibióticos. El gen que está en color como moradito es un gen de resistencia al cloranfenicol, y los que aparecen en color rojo son genes de resistencia a las tetraciclinas. ¿Por qué hago tanto énfasis en las resistencias? Aunque ustedes probablemente no vayan a trabajar en hospitales públicos, pero ustedes sí van a saber que normalmente las bacterias más resistentes que conocemos hoy en día son provenientes de los hospitales. Es lo que llamamos bacterias intrahospitalarias o nosocomiales. ¿Cuál es el problema? Que una bacteria de esas llegue a la comunidad, o sea, llegue a nosotros. Aquí en Hospital San Jorge hay una bacteria muy bonita que se llama Acinetobacter baumannii. No es la bacteria más jodida del mundo, pero es una bacteria multiresistente. O sea, ni siquiera la vancomicina, que es el antibiótico de reserva más potente que tenemos, le causa daño. Y causa normalmente falla multisistémica. Es decir, que te jode el riñón, te jode el hígado, te jode el corazón, te jode pulmones. ¿Se muere? Son multiresistentes. Hay otras, Klebsiella es multiresistente, las que son pues nosocomiales. Y las, por ejemplo, Staphylococcus aureus se ha reportado la multiresistencia también. Escherichia coli también. Es mucho cuidado. Como les he dicho yo a muchos de los estudiantes, tanto de fisioterapia como ustedes, probablemente ustedes no tengan nada que ver con ese tipo de bacterias, pero ustedes sí utilizan fomits o sí utilizan estructuras que pueden intercambiar de un paciente a otro, que pueden servir como vehículos transmisores cuando el paciente viene con problemas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Usted va a estar en contacto con ese tipo de pacientes. Así que si observa una conjuntivitis, pues hombre, si usted no sabe tratarla, remítalo, no hay problema. Ustedes van a ver farmacología y podrían teóricamente, creo que eso sí lo podrían formular, pero si no se siente con la confianza, nunca aprendió patología, nunca le gustó la farmacología, lo remita al paciente, no se ponga película y desinfecte lo que haya utilizado. Es mi recomendación. No se vayan a convertir en propagadores de infecciones. Siempre se los he dicho. Hay que tener mucho cuidado. Pase pues para su queridísimo seminario a ver qué logran ver.